En esta computadora. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en el primer congreso de la Red Académica de Estudios sobre Muertes, Cementerios y Ciencias Sociales. En este momento estamos con nuestros compañeros en el Museo del Petróleo de Comodoro Rivadavia y nos está acompañando Roberto Rodríguez desde Caleta, desde la unidad de UMPA, una universidad que es prácticamente prima nuestra, que trabajamos siempre en conjunto con tu universidad, Roberto. Y la idea de esta mesa, que es una mesa que antes se denominaba 10, pero fue redenominada número 8, es la de acercarnos más que nada al concepto de tanatoturismo, que es un tipo de turismo que vamos a ir desarrollándolo a lo largo de las ponencias para hablar de un tratamiento de lo que es la muerte, lo que son los cementerios, lo que es el patrimonio funerario o aquellos acontecimientos vinculados con esto, pero desde una perspectiva más de remembranza que busca recuperar el mensaje que se puede asociar a determinados lugares, monumentos y prácticas inmateriales, pero desde un punto de vista recreativo, pero siempre desde el respeto. Así que nos vamos a quedar ahora con vos, Roberto, para que vos nos hables acerca de tu resumen que se trata del desarrollo del tanatoturismo en la era global, miradas y reflexiones de esta práctica turística en el Egipto actual. Te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, la intención de esta ponencia es justamente brindar mi experiencia personal de viaje a Egipto, un viaje de estudio, y conjugar con los aportes académicos, en especial la diplomatura en la que soy cursante, ¿no? De la diplomatura Estudio de la Muerte de los Cementerios. Bueno, Pero empezó como por nosotros. presentación, lo que ustedes observan ahí en la portada es el mausoleo a la tumba de un líder egipcio, es el Gamal Nasser, que fue un referente muy importante de la revolución del 52 en Egipto. Esto ya lo van a comprender después. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ah, perfecto. Bueno, antes de entrar al tema de la cuestión del turismo, las prácticas turísticas en Egipto, vamos a tratar de clarificar algunos conceptos, que es justamente los términos tanaturismo y turismo oscuro. Eh, Haciendo un relevamiento de la bibliografía, en particular del ámbito anglosajón, observamos que estos conceptos no surgieron de la nada, sino que surgieron a partir de la década de 1990. ¿Por qué es necesario remarcar esa década? Porque hay una renovación epistemológica de las ciencias sociales y también la cuestión, bueno, cómo tratar todos los trabajos anteriores a la década 90 en función de los lugares que se estaban analizando, por ejemplo, los campos de concentración, eh, los lugares donde se practicó el genocidio en el caso de Ruanda, en Bosnia, etcétera, más los cementerios. Bueno, eh, y justamente hay una revista muy prestigiosa hasta el día de la fecha que surge en los 90, que sería, digamos, una revista especializada sobre estudios del patrimonio, ¿no? Bueno, y da la casualidad que aparecen dos eh, investigadores en el ámbito anglosajón, donde plantean, bueno, elaborar unos conceptos para tratar los estudios sobre los espacios de muerte, ¿no? Bueno, si vamos al primero, Seaton, en la década de 1992, bueno, él propone el término tanatoturismo. Bueno, ¿qué es lo que plantea? Justamente esa elaboración del concepto obedece a esa relación entre el turismo y la muerte que se ha convertido en un tema, digamos, interesante ya para la década del 90. Bueno, entonces lo que plantea en palabras del autor, eh, la elaboración de un concepto específico que significa viajar a un lugar total o parcialmente motivado
por el deseo de encuentros reales o simbólicos con la muerte, en particular, pero no exclusivamente la muerte violenta. ¿Sí? Bueno, y paralelamente aparecen otros autores, Foley y Lennon, que elaboran el concepto de turismo oscuro. Bueno, es un concepto que está cuestionado actualmente. ¿Por qué? Porque ellos planteaban a partir de los 90, que ya era, digamos, la emergencia del mundo globalizado, y ellos proponen la idea de turismo oscuro como la presentación y consumo por parte de los visitantes de lugares reales y mercantilizados de muerte y desastre. En definitiva, ellos consideran que es un fenómeno postmoderno. ¿Sí? ¿Por qué dice que es un fenómeno postmoderno? En ese contexto que se está viviendo la época, aparece ese término fuera del ámbito académico, principalmente en las redes. Si ustedes colocan, si colocamos el concepto turismo oscuro, aparecen infinidad de páginas, ¿sí? Bueno, de tal manera que este término cuestionado en el ámbito académico se popularizó definiéndolo como cualquier forma de turismo que está relacionado de alguna manera con la muerte, el sufrimiento, la atrocidad, la tragedia del crimen. Bueno, ¿cuál es la crítica del término? Eh, que tiene que ver que ellos se enfocaron en un caso que fue el asesinato del presidente John Kennedy, como ellos toman esa referencia para elaborar el concepto de turismo oscuro. ¿Sí? Bueno, acá traté de hacer una síntesis de la abundante bibliografía sobre el tema, pero lo que es interesante es que a partir de la década del 2000 ya hay una fuerte reinterpretación con la intervención de diversas disciplinas para el turismo, sea antropología, sociología, historia, etcétera. Bueno, básicamente encontramos 6 líneas de investigación. Primero, la preocupación por las definiciones y tipologías del turismo oscura y el tanaturismo. La segunda cuestión que hasta el día de la fecha cobra fuerza, que es las cuestiones éticas en torno a la presentación de los lugares y de sufrimiento a los turistas, ¿no? Porque este debate ético se va a comenzar con las cuestiones de eh, la visita turística, por ejemplo, a los campos de concentración, ¿sí? Y eso generó un fuerte debate. Bueno, el tercero que tengan en cuenta para cuando veamos el caso de Egipto es la cuestión de los roles políticos más amplios de dichos lugares a ver, perdón, que me tapa que se superpone con su rol como atracciones turísticas. Eso tengan presente que lo van a comprender para el caso de Egipto. La cuarta cuestión es analizar la naturaleza, la demanda de dichos lugares, en particular motivaciones y las experiencias de los visitantes. Por eso es importante actualmente que se enfoca en los estudios etnográficos, eh, o sea, la experiencia que vivió los turistas en determinados lugares, en este caso en Egipto. Bueno, la quinta cuestión es, bueno, para comprender la cuestión del tanaturismo, es analizar la gestión, interpretación y comercialización de los lugares de muerte y sufrimiento para el turismo y los turistas. Sí, se trata de analizar el rol que cumplen ciertas agencias de turismo. Bueno, y el último es, con este enfoque renovado de la interdisciplinariedad, utilizar los métodos de investigación para comprender el turismo oscuro y el tanaturismo. De manera que, para hacer una síntesis por razones de tiempo, podemos encontrar en este abanico de investigaciones sobre el tanatoturismo hay dos etapas. La primera etapa que tiene que ver en la década del 90 y 2005, que es cuando surge esa elaboración incipiente de los conceptos de turismo oscuro y tanatoturismo, ¿no? Que surgió un pequeño número de académicos en el ámbito anglosajón, ¿sí? Y la segunda etapa que va a tomar esos conceptos, pero
va a haber fuertes debates teóricos, reinterpretaciones, y en la década del 2006 y en el 2016, ¿no? Que hay un fuerte compromiso interdisciplinario, ¿no? Bueno, y si ahora vamos al caso de Egipto, bueno, ¿qué podemos decir? Primero hay que entender que en este país del mundo árabe hay unos antecedentes que son el siglo XVIII y XIX. Ven a su lado izquierdo esa pintura, ese momento memorable que fue Napoleón cuando está en Egipto y pide observar una momia, en este caso la momia de Ramsés II, ¿no? Y el segundo momento que tiene que ver, que la gente del turismo lo conocen, es el desarrollo del turismo durante la época victoriana, el siglo XIX, ¿no? De cómo la burguesía europea, principalmente británica, acuden a estos lugares, ¿no? Esto podemos tomar como los antecedentes del tanaturismo. Bueno, y esto es lo tomé de una página de internet que son eh, una agencia de Egipto que están radicados en España, ¿no? Y cómo fomenta el tanaturismo a través de un sitio que está en Alejandría, que son las famosas catacumbas, que durante la dominación griega y romana, ¿no? Eh, Esto para que tengan presente. Y otro sitio de práctica del tanaturismo es conocido, que es la visita a la Sala de las Momias en el Museo del Cairo, ¿no? Ahora están reubicadas en los nuevos museos eh, en el Egipto actualmente, ¿no? Bueno, bueno, y esta sala va a ser la principal atracción del mundo como visita turística. Yo recuerdo que cuando fui, bueno, era la sala más cara para ingresar. Y, bueno, y esto, como yo le decía al principio, que hay que tener mucho en cuenta el rol político en la gestión de las prácticas del turismo. Si ustedes observan desde Nasser hasta la actualidad, hay momentos políticos, digamos, con altibajo, ¿no? El primero que es Nasser, bueno, él va a fomentar la cuestión del turismo, prácticamente el tanatoturismo, en función con una estrategia política que tenía este líder egipcio, que era la construcción del pasado, eh, la utilización del pasado faraónico para la elaboración de la identidad nacional. Después los que sí, bueno, hay un proceso de conflicto, tensiones políticas en el interior con grupos como la Hermandad Musulmana, eh, se mantienen, pero hay algunos retrocesos. Y si vamos a la última parte, que yo puse como un interrogante, ¿no? La cuestión del turismo oscuro. ¿Por qué? Porque a partir de la Revolución Árabe del 2011, como sabrán, a los que les interesa la historia contemporánea de Egipto, hay un golpe de Estado, asume la Hermandad Musulmana, después hay otro golpe de Estado y actualmente está este presidente que se llama Al-Sisi, ¿no? Bueno, y este es un tema que llama la atención académica porque hay como una reinterpretación de la identidad egipcia. Si ustedes recordarán, el año pasado creo que se televisó el desfile dorado de las momias que se proyectó a nivel internacional. Hubo un desfile muy interesante. Eh, Sí. bueno, eso tiene que ver con otra estrategia política de este general. Bueno. Y justamente a partir luego de la primavera árabe, se empieza a incorporar en Egipto de parte de agencias tanto egipcia como extranjera la idea de presentar nuevas propuestas turísticas, pero en este caso a la ciudad de los muertos, que es eh, en mi época, cuando yo fui en el 2000, no estaba asegurada la incursión, la ejecución en práctica de este lugar. ¿Por qué? Hay, bueno, razones sociales, razones políticas, pero actualmente ahora sí, que es muy interesante porque
Para muchos turistas llama la atención la idea de cómo la gente convive con los muertos. Es un cementerio islámico que ha crecido en número y está rodeado por barrios islámicos. Ahora lo van a entender bien las siguientes imágenes. Pero si ustedes observan, se mantiene la práctica del tratamiento con el turismo, ¿no? Informa una reseña histórica al turista, bueno, cómo tiene que actuar cuando se visita ese lugar, o sea, inclusiones, las exclusiones, no se permiten propinas, tratar de, acá dice abajo, llevar el pasaporte, zapatos cómodos, etcétera, etcétera. Bueno, y esto es para mí algo novedoso porque antes de la década de 2000 no había fotografía de la ciudad de los muertos. Ahora sí, hay muchos sitios donde se muestran la vida cotidiana de la gente dentro de este cementerio, ¿no? Ustedes observarán, aparece una señora que está limpiando. La segunda escena, un señor que duerme ahí en el interior de un mausoleo. Y la tercera imagen es que uno interpreta visualmente, bueno, es una ciudad. No, es un cementerio islámico donde con el correr del tiempo se agregaron edificaciones anexas, es decir, los vivos, la comunidad de vivos conviven con los muertos. Ellos tienen otro concepto de otra representación, otra de la cuestión de la muerte. Y este es otro elemento. Algunos hablan de turismo oscuro, pero me parece que no es apropiado. ¿Qué es? Una visita, como yo le dije al principio, una visita del último presidente actual, una visita recordando un aniversario del general Nasser. ¿Sí? Bueno, esto se abrió al público recién luego de la primavera árabe. Si ustedes observarán, bueno, está el presidente con sus ministros y abajo la apertura al público, que ahora se están organizando para aquellos turistas occidentales que quieren recorrer este sitio. Eh, entonces, para ir cerrando por cuestiones de tiempo, yo dejé algunas conclusiones provisorias que yo planteo en función de los debates académicos, que el turismo oscuro y el tanatoturismo no han encontrado una aceptación universal. Entonces, abre una serie de interrogantes para seguir investigando. En el caso de Egipto, ¿qué práctica turística es la más relevante? ¿El tanatoturismo o turismo oscuro? Luego, el turismo oscuro o el tanatoturismo son dos posibles marcos para comprender el turismo en lugares asociados con la muerte. Por lo tanto, en el caso egipcio, tenemos que tener la necesidad de refinar el concepto de turismo oscuro para abordar la diversidad de lugares y experiencias involucradas. Y por último, que sería enriquecedor aplicar la perspectiva antropológica cultural para comprender las prácticas de turismo en Egipto. ¿Por qué? Porque últimamente hay una cuestión central que creo que es interesante. Estas categorías que yo le estaba comentando al principio son categorías del mundo occidental, del ámbito académico occidental. Por lo tanto, hay que ver si es viable aplicar esta categoría para el mundo árabe, ¿sí? Y lo que es interesante es que eh, eh, recién se están incorporando académicos árabes, plantean que, bueno, estos conceptos no son adecuados para nuestra cultura. Lo que ellos están proponiendo es turismo patrimonial, ¿sí? Y bueno, y yo he consultado una agencia de turismo que está en Uruguay, que es una agencia árabe. Yo pregunté qué le parecía el concepto de tanatoturismo en su agencia. Y ellos me planteaban que no la aplican porque no se consideran, no les resulta cómodo el término, ¿sí? Ellos proponen hacer, bueno, turismo, bueno, a los clásicos lugares, ¿no? El complejo de las pirámides, el Valle de los Reyes,
Bueno, y ahora se incorpora esto eh, del mausoleo de Nasser y otros lugares patrimoniales, como llaman, ¿sí? Y bueno, esto es todo por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Muy interesante. Bueno, si les parece, ya que somos poquitos, seguimos con las exposiciones y después hacemos conclusiones entre todos. ¿Les parece? Dale. ¿Quién quiere continuar? Sí. Bueno, listo. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con la siguiente exposición a cargo de Gabriela Cuña Suárez, que nos va a hablar acerca del monumento de la Cruz de Palo, historia de un cenotafio particular. Pongo a compartir, ya quedamos con vos, Gabriel. ¿Timos? Aquí está. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar un poco del monumento característico de Mercedes, que es la denominada Cruz de Palo, y cómo se convirtió a lo largo del tiempo en un cenotafio muy particular. Bien, no me pasa. No tiene. Tiene que estar en modo presentación. Sí, pues si no, no se cambia de... Acá. Bien, Mercedes se encuentra ubicado a 100 kilómetros al oeste de la ciudad autónoma de Buenos Aires y por fuera de la ciudad de Mercedes hay un monumento que acá lo vemos en el punto rojo, que es la Cruz de Palos. Si aumentamos un poco la imagen, vamos a ver que está muy cerca la vera del río y por fuera del ejido urbano. Este hito vamos a ver por qué es importante. Este es el famoso monumento a la Cruz de Palo, o monumento de la Cruz de Palo, que como dice su nombre, es una cruz hecha de madera. Es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Mercedes. Y cualquiera que va a Mercedes dice, ¿qué es lo que puedo ver en Mercedes? La Cruz de Palo. La Cruz de Palo y la pulpería de Cacho de Catarina, que es una pulpería que data de más o menos 1830, aunque creo que es posterior, pero bueno, el mito que es de esa época. ¿Qué es lo que cuenta la historia? De que ahí se enterró, hubo una batalla entre indios y blancos y que ahí se enterraron los cuerpos de los blancos y se puso una cruz en símbolo de esta hecatombe. Después vamos a ver bien. Según Bondar, la práctica de uso de cruces señalando el lugar de deceso se remonta al Concilio de Lima de 1530 más aproximadamente, con el fin de que el alma no quede penando. O sea, es una cruz hecha para cristianos. Lo cierto es que el 27 de octubre de 1823 se produce lo que se llama el último malón, donde, acá tenemos, antiguamente la ciudad de Mercedes se llamaba Guardia de Luján, fue creada como fortín en defensa de la ciudad de Luján, eh, por un malón que ocurrió en 1730, más o menos, 1740 en realidad, 1745 se crea el primer fortín de la Guardia de Luján. Eh, lo cierto es que nació como fortín en avanzada de lucha contra los indígenas. Y acá vemos en el mapa, en la Guardia de Luján, la ubicación de la Guardia de Luján, y dónde fue realmente la batalla en la Cañada del Moyano, límite con el actual partido de Suipacha. O sea, bastante alejado. Acá vemos en esta imagen la ciudad de Mercedes y dónde está ubicada, dónde fue realmente la batalla. Todos estos datos se los sacamos de los partes oficiales de batalla, o sea, el parte de guerra oficial. El último balón se enfrentaron fuerzas de la Guardia Nacional, compuesta principalmente por húsares y milicianos, aproximadamente unos 800 soldados entre milicianos y caballería, y un cañón que formaba parte de la artillería,
todo estaba al mando del comandante Antonio Saubidet, contra indios pampas y ranqueles que venían de hacer un malón en Salto, y lo que hacían realmente era, habían hecho el malón, traían todos los animales que habían producto de este malón y lo llevaban a sus tolderías, pero pasaron cerca de Mercedes. Al ver que se aproximaban los indios, lo que hicieron los soldados fue querer quitarle parte del botín a los indios. O sea, no eran indios de batalla, eran lo que chusma, que se encargaba, lo que se denomina comúnmente chusma, es indios que se encargaban del traslado del botín de guerra. Entonces, aproximadamente eran 200 indios que se encontraban llevando el ganado. ¿Cómo fue el tema? Los militares lo que dijeron, bueno, lo vamos a emboscar en la cañada del Mollando porque era terreno bajo, ellos se escondieron en los pastizales, los indios iban a pasar por el costado y el cañón lo iba a enfrentar, lo iba a asustar y se iban a ir, iban a dejar todo el ganado. Entonces dispuso los milicianos al frente, detrás de los milicianos el segundo y el primer escuadrón de húsares, y detrás de este la artillería que contaba de un cañoncito. El gran problema es que pensaron que los indios iban a huir. Cuando vieron que había blancos, los indios se pararon y los enfrentaron. Cuando vinieron, los milicianos, que no son hombres de armas, son hombres formados por la leva, empezaron a huir. Al desbandarse, no dejaron que actúe la caballería, porque si ya actuaba la caballería, los pisaba. Y por ende se quedaron medio quietos la caballería. Y la artillería que estaba detrás de la caballería tampoco podía actuar porque le pegaban. Lo cierto es que fue un desastre militar táctico increíble. Ganaron los indios. Los indios, al ver todo este lío, vieron que los milicianos no actuaban, atacaron directamente a la caballería, pasaron por los costados y no contentos volvieron a pasar de atrás. O sea, vinieron y pasaron los indios sobre los puestos militares. ¿Cuál fue el saldo? De 86 bajas, de los cuales solamente 37 murieron, entre ellos el mayor Castañer, el capitán Navarro, 28 soldados y 7 milicianos. O sea, los milicianos desaparecieron del campo de batalla. El parte de guerra dice que la batalla tuvo aproximadamente un campo de acción de más de 1 kilómetro de ancho, o sea, enorme. 20 heridos, 18 desertores y 11 dispersos. O sea, los desertores después posteriormente fueron castigados, fueron ejecutados, pero bueno, eh, no fue un saldo favorable para las tropas de la patria. El mito dice que al no haber árboles en la zona, o sea, enterraron estos cuerpos, recuerden que eran solamente 37, pusieron una cruz, como cruz un yugo de un carro de un carro. Entonces, por eso la cruz de palo. Acá son dos imágenes hechas con inteligencia artificial de cómo sería esa representación del yugo clavado en la pampa y la otra el yugo después de un campo de batalla. Entonces de ahí viene la cruz de palo. Entonces, la cruz de palo se originó como una tumba colectiva, producto de un hecho catastrófico que es la batalla perdida contra los indios. Eh, bueno, es de destacar que después se produce el cenotafio, porque fue movido del lugar, y un cenotafio también tenía la función de evitar que las almas vagaran en pena, según Bondar. Entonces, necesitaban poner algo para que las almas no vaguen por el lugar. Pasan más de 100 años del hecho, en 1937, en la construcción de la identidad argentina, la identidad blanca, la identidad que viene de los barcos, empiezan a buscar hitos que formaban parte de o que forjaron la realidad de la Pampa bonaerense. Entonces buscaron hechos que sobresalían. Y en este hecho es la batalla perdida contra los indios, pero en realidad lo que mostraban era la pelea del blanco para llevar la civilización. Entonces, Sudaundo, que es un personaje bastante contradictorio en algunas cuestiones, manda una nota a la Junta Municipal de Mercedes pidiendo información sobre esta cruz. ¿Dónde está ubicada esta cruz? Entonces, no se le ocurrió mejor idea que entrevistar a los vecinos más viejos para saber dónde estaba la cruz de palo. Entonces, también sacaron en los diarios, buscando una cruz colocada en el año 1820, donde murieron más de 100 soldados. O sea, ya empieza a correrse ese mito.
Y acá está bueno, son diferentes notas que van y vienen y la respuesta. Encontramos un viejito que cuando era chico jugaba a medirse la estatura, cuánto crecía, frente a una cruz. Entonces ahí está la cruz. Y la cruz estaba hecha no de un yogo de carreta, sino de quebracho. O sea, empieza a formar, a incorporar elementos a este mito. No duraron mucho y hicieron el monumento esta de la Cruz de Palo. Acá tenemos imágenes de cómo fue el monumento original. En 1937 se inaugura, que correspondía a la fecha del aniversario de la fundación de la ciudad de Mercedes. Acá vemos, fue mucha población, se bendijo el lugar y bueno, y siempre con ese mito, donde la guarnición, o sea, ya no era un campo de batalla, atacaron la guarnición del fuerte, donde pasaron de huello todos los soldados que estaban adentro y no quedó nadie. O sea, los mitos cada vez se venía complejizando más. Imágenes originales de la época, la cruz recién hecha impoluta. Conseguimos los planos del constructor. Es muy interesante porque el constructor es de una familia de constructores, Puricelli. La hija de él es arquitecta y la nieta del constructor también es arquitecta y trabajaba un día conversando y dice, era mi abuelo. Entonces, fue muy interesante. Queda todo en Mercedes. Acá tenemos croquis originales del monumento, como era. Y lo interesante es que ponen una placa que dice, monumento recordatorio consagrado a los soldados caídos en el campo de la invasión de indios del 27 de octubre de 1823. O sea, volvemos, no fue una invasión de indios, sí fue un malón en Salto, pero no a Mercedes. Y los muertos fueron sepultados en las inmediaciones de este lugar. O sea, nada que ver. Pero bueno, el mito funcionaba. Posteriormente, en 1968, se venden esos terrenos donde estaba emplazado el lugar y para evitar que el monumento corra riesgo de ser destruido, se lo mueve. Entonces acá tenemos 1937 y ¿cómo se lo mueve? En 1968. Siempre buscando un lugar alejado de la población, lo suficientemente alejado como para decir, es el límite de la civilización y barbarie, pero lo suficientemente cerca para decir, lo pueden ir a ver, pueden ir a visitar. Y bueno, acá tenemos dos imágenes. Las dos cruces representan los dos lugares donde estaba el monumento y dónde fue la batalla finalmente. O sea, no tienen hay una gran distancia. Diferentes versiones y visiones. Este mito es muy interesante, Mercedes, porque hay historiadores locales, por ejemplo, Iribarne, donde habla del último malón, que es los indios atacaron la calle 26, que es la calle que veíamos nosotros, donde fue instalado el monumento. Eran pampas y ranqueles y más de 1500 indios. Llegaron al foso del Fortín, aparecen las colazos, después vamos a hablar quiénes eran estas mujeres, y los indios pasaron a degüello a la guarnición. Otro historiador, según él, se basa en un relato de un inglés que estuvo haciendo visitas por todo lo que es la Pampa Argentina, Munhal, eh, y hace algunas descripciones muy interesantes de los pueblos y dice que a las afueras de Mercedes hay una cruz de palo que indica el lugar donde los indios atacaron, pero en realidad se refiere a un malón realmente de San Agustín que fue 100 años antes. O sea, no era este, era otro. Y hay un libro, hay otro escritor, historiador también, Raúl Ortelli, que hace toda una novela de este último malón, que también habla de que el combate fue en la Guardia de Luján, o sea, en el pueblo, que ahora ya no eran pampas, sino eran ranqueles, más de 2000 indios llegaron al foso del Fortín y que defendieron mucho fueron las Colazo. Y ahora vamos a ver quién eran las Colazo. Las Colazo aparecen en una versión, esta es una imagen de caras y caretas, donde vemos, de Nigoyo García, donde vemos a unas mujeres vestidas con traje de hombre. El mito dice, hay dos versiones que se contraponen. Una dice que los hombres, al ver la cantidad de indios que se venían, huyeron y las dejaron solas. Entonces ellas se vistieron de hombres para enfrentar a los indios y usaron un mortero de madera y simulaban que era un cañón y los indios tenían miedo al cañón. Entonces cuando veían que se acercaban, hacían el ademán de prenderle fuego, entonces los indios se dispersaron. Y la otra versión es que
En realidad, a todos los varones de la familia los llevaron por la fuerza a la milicia, que eran los famosos milicianos, y por eso quedaron solas. Hicieron después el mismo ademán. Y acá vemos una imagen de caras y caretas donde la Argentina llora a Carvajal, a las Colazo, a Rauch, gente que realmente no murió. Ahí Carvajal sí, Rauch sí, pero Carvajal era el que manejaba el cañón. Y según el mito de eh, Ortelli, manejaba dos cañones al mismo tiempo. Bueno, lo cierto es que en este autor lo que dice es que cuando termina la batalla, se baja el comandante Saubidet, el comandante general del Fortín, y solamente no dice nada, va hacia la madre de las Colazo y le entrega el facón del marido en señal diciendo murió defendiéndola a ustedes. O sea, todo este relato novelado que para ese momento era bastante interesante y bueno, rindió sus frutos. Por último, en lo que se basó Udaondo fue en un relato mezclado de los dos, pampas que atacaron el fuerte de madrugada y más de 100 muertos. Lo cierto es que hubo un historiador, Villarreal, donde, cansado de todas esas historias, saca una serie de publicaciones en los diarios donde dice, la historia hay que hacérsela en serio. Hay un montón de papeles que son palabrería y cuento de viejitos, y acá lo que pasó es otra cosa. Y por ejemplo dice, déjese de hacer historia en fantasía, déjese de hacer escribir disparates y dejen en paz a la Colazo. Porque la Colazo no hay registro de ningún modo que existieron en Mercedes. O sea, hay un relato de 1880 de que algo similar apareció, ocurrió, pero en Carmen de Areco. Pero en varios pueblos, lo que pude ver que en varios pueblos de la línea de fronteras, este relato de las mujeres que se visten de hombres y usan un cañón, un mortero de madera para simular un cañón, existe. Es más, hay un diario que aparece donde dice, en visto de que las mujeres son mejores que los hombres, propongo que usen vestidos los soldados de la patria. O sea, eh, bueno, este historiador, cansado de todo esto, hace un reconto y dice, ¿cuántas cruces hay en la localidad de Mercedes? Y ahí encuentra un montón de cruces de madera y no tenía nada que ver con este relato, pero bueno, él las cuenta las cruces. Y después le escribe una carta a Udaondo diciéndole, ¿qué le parece mis notas en el diario? Y Udaondo le contesta, me parece muy acertado, casi todo cierto, sobre todo porque usted se basó en documentos, pero no reconoce que lo que hizo era fantasía. Bueno, sumándole más ruido a todo este tema, hay un grupo o varios grupos después que empezaron a colocar placas alrededor del monumento diciendo, no nos olvidemos de los nativos que murieron defendiendo la tierra, porque los indios los atacaron, o sea, los blancos atacaron a los indios. Entonces, hay toda una bolsa de gato diciendo alrededor de este monumento que está emplazado en un lugar donde no fue, pero bueno, es un cenotafio en realidad. Entonces, actualmente la Cruz de Palos se transformó en un cenotafio, entendiéndose como una tumba sin cuerpo, aunque originalmente la Cruz de Palos, como vimos, surgió como una tumba colectiva, producto de un hecho catastrófico uso en el término que fue descrito por estos autores, de una batalla perdida contra los indios. También es cierto que actualmente se la reconoce como un espacio de memoria, de reflexión, como cualquier patrimonio funerario. La función actual del cenotafio es de la de marcar un lugar de muerte y por lo general llega de forma violenta, que cumple estos pasos. Se fue una batalla donde queda algo de esta persona, sangre, parte de astilla, de huesos, o el alma misma, o el último suspiro de una persona. Eh, lo interesante de este monumento es que se transforma en un topos, un lugar marcador en el espacio donde delimita la civilización de la barbarie y actualmente sigue funcionando como tal. Eh, y por último,
es un lugar turístico y continuamente visitado, como dije al comienzo. O sea, si alguien pregunta qué hay que ver en Mercedes, la Cruz de Palo. Bueno, sumándole, para la comunidad mercedina es muy significativa la Cruz de Palo. Hay un premio que se da a los periodistas que se llama la Cruz de Palo, premio a la Cruz de Palo, y la Cruz de Palo dorada. Los poetas mercedinos constantemente hacen odas y poemas a la Cruz de Palo, y constantemente salen noticias sobre qué pasó en la Cruz de Palo, pero siempre se basan en los dos mismos autores de este mito de la hecatombe y el ataque al Fortín, que no sucedió. Y por último, fue declarado un lugar de interés patrimonial. Ahora el monumento está protegido, el interés patrimonial, o sea, es muy importante para la sociedad mercedina, pero se transformó ¿cómo decirlo suavemente? Es algo ficticio, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Bueno, gracias. Me hace acordar mucho, nosotros tenemos acá el fantasma de la rubia del cementerio. Que en Exactamente. realidad no existió nunca ese fantasma. No. El fantasma jamás existió. Pero sí fue una construcción que hizo un periodista en Diario Crónica en un momento que estaba en los años 70. Acá continuamos. Gracias por seguir acompañándonos, Roberto. Y bueno, tenemos la oportunidad, después de haber escuchado a Gabriel, muy interesante, nos quedamos entusiasmados con la Cruz de Palo. Sí, sí, después cuando hagamos la finalización vamos a poder hacer como un plenario en común de lo que rescatamos de cada una de las exposiciones, desde ya. Bueno, ahora nos van a acompañar Sandra Adam y Gabriel Ehlers con el Patrimonio y Memoria, circuitos guiados en el cementerio de Azul. Así que ahora vamos a compartir pantalla. Compartimos y quedan a cargo de... Ahí está. Bárbaro, todo suyo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es contar, digamos, una experiencia que venimos organizando desde hace ya varios años, desde lo que es el Complejo Cultural Bartolomé J. Ronco de la Ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires. Este es un complejo que es centenario, acaba de cumplir 133 años, pero en los últimos 15, 20 años que se viene trabajando en forma conjunta como todo complejo, y es, que está conformado en sí por 4 dependencias. Una de ellas es la Biblioteca Bartolomé J. Ronco, que es la madre, la casa madre. Después el Museo Etnográfico y Archivo Histórico, del cual Sandra es la directora. La Casa Ronco, que es otra casa museo, que es la que, digamos, alberga la colección cervantina, que es por la cual a su vez es Ciudad Cervantina de la Argentina, y la colección hernandiana. Y por último, la hemeroteca Juan Miguel Ollanarte, que tiene toda la parte, digamos, de diarios y revistas de principios desde la Fundación de Azul. Lo que este proyecto, que es el de visitas guiadas con historias en el Cementerio Único de Azul, es un trabajo que se viene realizando desde hace años, con toda la parte, digamos, de respaldo documental que se encuentra en el archivo histórico, y a su vez con las noticias de la parte de la hemeroteca, y a su vez, digamos, por el interés propio de este propio complejo de, digamos, de revalorizar todo lo que sea la cuestión patrimonial que hay en la ciudad, y específicamente con todo lo que sea la parte funeraria. El programa es interdisciplinario y está dividido en 4 ejes principales, y lo está, digamos, llevando adelante distintas personas según sus profesiones, ¿no? Hay una parte de la historia, uno de los ejes es la historia de la ciudad. El segundo es la parte de simbología mortuoria y diferentes sistemas de creencia, que eso los da Sandra, que por su especialidad de antropóloga se especializa, digamos, la experticia la tiene ella. Después hay una parte de genealogía, familias y personajes, que lo hace una persona especializada en eso. Y el cuarto eje es la parte de materiales pétreos y rocas de aplicación, que lo hace una geóloga doctorada en cuestiones también relativas a eso. Y finaliza todo esto con la implementación de lo que es un autoguiado a través de QRs, en el cual uno puede hacer las distintas visitas en esta necrópolis, que es la última de las necrópolis. Ahora, bueno, Sandra va a poder explicar un poco más la cuestión, digamos, de que hubieron más, y este es el trabajo que estamos haciendo.
y que lo hacemos en forma asidua. Actualmente estamos en pleno visitas guiadas iniciadas en este año porque tenemos un convenio de colaboración con el municipio de la Ciudad de Azul, que ellos también tienen interés, digamos, de hacer una revaloración del patrimonio, el cual, por cuestiones diversas, generalmente, digamos, por el manejo político, ha quedado a veces con algunos momentos muy relegados y con en estado a veces que es llamativo, digamos, de lo feo que está, pero bueno, la gestión actual quiere, digamos, ponerlo en funcionamiento. ¿Sí? Bueno, lo dejo con Sandra, que ya puede hacer más explícita cada uno de los sectores, especialmente con el de ciudad, la historia de la ciudad y el simbolismo. Bueno, cambiamos un poquito. Bueno, tarde, como decía Gabriel hace un ratito, las visitas estas van a tener 4 ejes y nosotros acá lo que queríamos mostrar también es cómo fue el crecimiento urbanístico que tuvo entonces el cementerio de Azul. Esto es un plano, en realidad tenemos y trabajamos, cuando hablamos de la parte histórica, en tres periodos fundamentalmente. Voy para atrás, donde tenemos, nosotros le dimos a llamar la parte fundacional, la segunda la señorial y la tercera la salamónica, cuando tenemos el ingreso de toda la obra de Salamone, y después posteriormente tenemos todo lo actual. Dentro de lo que es lo fundacional, estaría acá ubicado, hablamos de 1853 a 1898. Eh, Previo a esto, nosotros contamos que el primer cementerio obviamente estuvo ubicado dentro de lo que era el Fortín, en lo que era el Camposanto, que era la capilla o la capilla rancho, que fue la primera. Nunca se encontraron restos de este cementerio, solamente cuando se hace una gótica en 1901, lo único que se encuentra son 2 cuerpos que sabemos a quién pertenecían, por lo menos uno era la sobrina de la primera monja que llega a ser la primera maestra que tiene Azul, y el otro no tenemos registro. Eh, Después de eso, por eso es que tenemos una ausencia también hasta de actas parroquiales en ese momento previo. Azul es de 1832. Las primeras actas recién están en el 37 por los incendios que sufre esta capilla. Lo que sí pusimos acá como límite el 53 porque es la primera vez que encontramos un acta que dice enterrado en Cementerio General de Cadáveres. Por eso es que tenemos esto como documento que para iniciarlo. En lo que es el 98 es la primera bóveda, bueno, acá vamos a encontrar la primera bóveda, la bóveda más antigua que todavía sigue en pie, que es del 62. Y ahora se les voy a mostrar a medida que vamos avanzando, por lo menos para que conozcan el cementerio cada uno. ¿Este es? No, estoy con los... Ahí está. Acá solamente queríamos mostrar la primera capilla que era en el fuerte. Después tenemos ahí una segunda capilla que se hace, esta es la colonial, que se hace en 1863, y esta se viene abajo y por eso hacen esta magnífica obra totalmente neogótica. En lo que es 1901 se pone la piedra fundamental y ya en el 6 está funcionando. La primera parte que nosotros llamamos fundacional, cuando empezamos a relatar todo lo que tiene que ver con la historia, estamos viendo esto que, si lo vemos en planta, es una cruz isomorfa, donde tenemos que bóveda solamente vamos a encontrar en la calle principal y en la parte lateral que después queda pegada a lo que después va a ser el sector de disidentes. Lo que son las bóvedas en esta época, esta es la más antigua, lo que son las bóvedas en este momento son muy renacentistas, los materiales son muy buenos, tenemos mucha moldería, tenemos muchos ubicados en estos pináculos que están en el techo, esta está toda revestida, por ejemplo, en mármol de Carrara, con esas hornacinas, donde tenemos figuras orantes, y muchas tienen ubicados lo que se llama la hora fatal, tienen relojes con la hora de donde entró el primer muerto a lo que es la bóveda. Y este tipo de trabajo que se va a repetir, tenemos 34 bóvedas de este tipo, nosotros le decimos florentino, lo nuestro es, nosotros le decimos florentino, pero no es florentino porque nos hace acordar un poco a lo que es las bóvedas en, bueno, la Catedral de Florencia con ese bandeado. De hecho, seguramente habría algún tipo de artesano que sabía utilizar esto y seguramente son estos artesanos italianos.
El segundo periodo que nosotros explicamos, que estamos hablando de 1898 a 1938, estamos hablando donde se hace una nueva portada, es esta la portada que tenemos, que es de 1902 aproximadamente. Nos llama la atención siempre esto, donde encontramos, es muy italianizante, es un hemiciclo, donde tenemos acá un esqueleto alado y del otro lado un ángel. Es muy raro esto del esqueleto alado, pero bueno, esta es la que se tira abajo para la obra de Salamone recién en 1938, que es la etapa esta. Esta es una etapa que a nosotros es fundamental porque son bóvedas, o sea, primero que tenemos arquitectos ya formados y que son de azul. Es decir, empiezan a venir los arquitectos de azul que fueron a estudiar en ese momento, era la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas, ¿no? Y Naturales, donde estaba, acá tenemos una arquitecta que no sé, que era la de la UBA. Sí, sí, en la UBA también. Y son los primeros que llegan ya siendo azuleños. Y muchos de ellos van a estar representando este tipo de obras. Mucho neogótico y mucho eclecticismo, vamos a ver en esto, pero ya tienen un desarrollo muy grande y nosotros le decimos señorial porque no es que el cementerio va a ser esto, sino que es en el momento donde hay más partición en lo que tiene que ver con la muerte. Es el momento que se abre a lo que es, Azul está dividido con un arroyo, atrás del arroyo donde están los pueblos originarios va a haber un cementerio de pobres o del oeste. O sea, no entraban a este cementerio que en este momento se llama Central, había una periferia. Y además llega el ferrocarril del sur y vamos a tener el sector disidente que se abre también en lo que es esta época. Este es el sector disidente, que los que estuvieron allí que yo les contaba que muchas veces están todo lo que tiene que ver con las herramientas o la simbología masónica, porque hay mucha masonería, pero también hay, obviamente, ingleses, anglicanos, que no estaban en la masonería, que también tenemos ahí varias familias, y el caso de los suicidas que no los dejaban enterrar en Camposanto y tenían que terminar en este tipo de cementerios. Y a veces que tampoco había otros tipos de creencias que tampoco los habilitaba la iglesia a enterrarse en lo que era el cementerio central. Y esta es la parte del cementerio de pobres o del oeste, donde ese señor que ven ahí en el medio es Manuel Escalada, el hermano de San Martín, el cuñado de Remedios, que lo tenemos ahí. Él compra las tierras que están ubicadas en la margen izquierda del arroyo y hace este diseño urbanístico para instalar ahí Villa Fidelidad. ¿Y Villa Fidelidad qué era? Eran los indios que eran fieles al Ejército Nacional. Les hace todo este planeamiento donde hay veredas, hay plazas. Obviamente no era la distribución geográfica que iba a tener esta gente. De hecho, nunca se cumple esto, sí el otorgamiento de tierras. Y esta es la portada de lo que es el cementerio del oeste, que va a estar funcionando hasta 1951, que les dicen basta de las sepulturas de la discriminación, porque algo que nos unía no podría, o sea, algo que es natural que a todos nos suceda, no podría ser que tenga este distingo. Y hacen el tema de los traslados. De hecho, viene la revolución del 55, todavía se podía trasladar cadáveres y eso queda parado. Y después parece que hubo una reutilización en el momento de lo que es el tema de los militares y demás. De hecho, en el antiguo cementerio, con un plan Fonavis en los años 80, lo que se hace es se instala un barrio que no iba para ahí, sino que iba para otro lado, como tapando algo que ya sabemos que pudieran tapar, porque además somos peritos ahí en lo que es la parte forense y no estarían dando cosas que serían de la época que tendría que estar dando. Bueno, la cuestión es que se unifican los cementerios y al unificarse los cementerios, no, sí, ahí se unifican los cementerios. Lo que van a hacer es adelantarnos, ¿sí? Siempre tiene un crecimiento este cementerio de atrás hacia adelante. Y aparece este tercer sector que va a ser desde que Salamone hace esta portada, junto con estas nicheras que también son las va a estar diseñando Salamone y estas acá. Y acá aparece la sociedad filantrópica, que es el primero que nosotros tenemos como si fuera un panteón comunitario. Pero fíjense que acá cambia. Totalmente esto es, si nosotros veíamos al principio en la calle principal, nos cambia la distribución que se nos va a ir hacia la izquierda. Además, nadie utiliza esta portada.
De hecho, no se observa la puerta de la portada, es una cosa muy loca, sino que la gente ingresa por una puertita chiquita que está en un costado que nunca fue utilizada la gran portada del cementerio. Estamos hablando entonces 1838, donde Azul es donde va a tener mayor cantidad de obras de Salamone. Acá tenemos lo que es el matadero, con la gran cuchilla esta que diseña, la portada del cementerio, la portada del parque, la Plaza San Martín, con todo ese diseño maravilloso. Tenemos una casa particular, que es la del doctor eh, Daneri, y después tenemos también las delegaciones, sí, ponelo, de Cachari y Chillar, que también van a estar diseñadas por Salamone. Esta es la portada, este es el ángel, este en realidad es el ángel, es el arcángel Miguel, que es el que guía a los ejércitos y además dentro de los atributos que tiene, tiene una balanza que nosotros no lo tenemos y hablamos que quizás Salamone lo quiso hacer con toda esa simetría que le da. Salamone en realidad lo que va a tener es un estilo totalmente propio. No me va a retar acá la arquitecta, pero es todo lo que tiene que ver con la magnificencia, con lo que tiene que ver con algo de Bauhaus, Art Deco, futurismo. También tenemos todo lo escenográfico. Son obras que se ven desde alejados. Es una monumentalidad excelente, ¿no? Vamos a tener curvas, es bellísimo. Y quizás esa balanza que a el arcángel le va a servir para pesar las almas en el juicio final, está dada por toda esa simetría que uno va descubriendo. A veces nosotros decimos, le tapamos o sea, le tapamos la parte cefálica y empezamos a descubrir directamente un sarcófago. O sea, está totalmente pensado esto. Y nos dicen, siempre nos dicen, ese gesto adusto que tiene, quizás con esa espada, dice, de acá no pasa nadie, o estoy cuidando, o estoy dividiendo lo que es Acrópolis de Necrópolis. Entonces, es maravillosa esta obra. Bueno, yo podría hablar de esa obra. Esa es una de las visitas. La segunda que decíamos de simbología, os digo muy cortito y más, que en realidad lo que siempre se hace, es la que nos toca hacer la semana próxima, están todos invitados del 31, son todos los conceptos expresados, ¿sí? Y que tienen que ver, hablamos mucho de tipos de cruces, hablamos muchos, no solamente de masonería, sino de todos los sistemas de creencias y de distintos momentos históricos. La botánica funeraria, que para nosotros es fundamental, tenemos un montón de estudios hechos con eso, elementos egipcíacos, masonerías, todo lo que tiene que ver con lo clásico medieval que está representado ahí, renacentismo, y vamos viendo cada uno de esos elementos que van incorporando a nivel simbólico. Fíjense que tenemos ese delta con ese ojo maravilloso en mármol en una de las calles. Tenemos el culto, o sea, como recipiente el tema de ver calaveras envueltas con serpientes y demás, como lo que queda, pero lo que queda donde estaba lo que se piensa, donde tenemos todo ese concepto de la vida, se viene repitiendo. Este es un candado que está en una bóveda totalmente egipcíaca, que no sé si lo ven acá, pero es el juicio. Fíjense que están las dos esfinges, están pisando la pluma y el corazón, y arriba tenemos lo que es, yo digo que nunca se lo roben, el papiro como el libro sagrado. Tengo miedo que se lo robe un día, le voy a pedir ahí a la directora del cementerio para llevarlo. Totalmente masónico. Y ahí, fíjate que mirá la masonería egipcia que tenemos directamente obeliscos. Y obeliscos con ese piramidón y abajo tenés desde, no sé, mariposas nocturnas, acá tenés el delta luminoso, este directamente es el disco solar, más claro imposible, o tenemos un orguro comiéndose la serpiente, su cola como el infinito, y tenés acróteras en los costados, tenés lo que tiene que ver con la arquitectura egipcíaca, que ves que las bóvedas son todas el bandeado ese que te digo, las que están al lado. Después, bueno, viene lo de la genealogía, que una persona que está en genealogía es la que va a dar, donde se seleccionaron personajes de azul. Esta es una tercera visita que tenemos. Y también la de los materiales pétreos, que la geóloga nos va a hablar de las rocas de aplicación y toda la importación que hay, más que nosotros estamos en una zona donde hay mucha roca. Ahí está, esta es la geóloga que nos acompaña, que es Silvia Carrasquero, donde ahí está hablando de todas las bandeadas de algunas de las bóvedas que son muy, muy bonitas. Todo lo que hay en el cementerio azul es como una pequeña joyita que tenemos. Y esto que es lo que implementamos en el 22, que son el autoguiado. Hay mucha gente que llega azul y lo primero que hacen al cementerio a ver el ángel de la muerte, el ángel vengador.
no creo que sean sentimientos de ángel, ni vengador, ni exterminador, esas cosas que le dicen, solamente es el arcángel Miguel. Y entonces como se queda con ganas, enfrente al centro de interpretación, que muchas veces se encuentra cerrado, decidimos entonces para todos los turistas que vienen implementar el tema de códigos QR. El tema del vandalismo, esto fue en el 22, en 2 años no existían. Hace muy poquito se volvieron a poner, ahora en Chapa, esperemos que duren, y aparte se está ampliando, y a medida que la gente va como pidiendo, y algunas encuestas de opinión y demás, agregamos más QRs o más personajes que ellos consideran, o sea, como representantes o algo de la identidad o identitario hacia el pueblo. Y por eso acá tenemos acá un QR justo en los 8 muertos de Mateo Banks, que por eso que las tumbas no tienen nada, se quedaron sin deudos, obviamente mató a toda la familia, y ahí está toda la historia del primer asesino, por ejemplo, acá múltiple, porque me dicen que no es serial, porque no se hacen series, sino el mismo día se hacen todos juntos. Horrible, pero no importa. De este modo, entonces, le damos la oportunidad, ya sea al turista que viene en forma privada, independiente, sin adquirir, no haya, o sea, sin haber un día de visita, que pueda entonces acceder a la información y que información esté totalmente, que sea seria, que esté respaldada, que esté investigada y no que le digan cualquier cosa como pasaba últimamente. Y esto es un poquito lo que estamos haciendo dentro de lo que es las visitas que hacemos hacia el cementerio. Son re largas, pero bueno, están, y se nos llena. La última tuvimos, no sé si hay alguna foto, tuvimos más de 200 personas, que teníamos 150 o 200 ahí. Eran muchísima gente, vienen, están esperando esos días. Esta fue la de general, esta fue hace 2 semanas, la foto de esta. Y es siempre, tenemos muchísima gente que viene. Aparte son gratuitas, nosotros hacemos todo, estamos todos a dolores, nos da felicidad hacer esto. Bueno, hasta ahí. Sí, sí, muchas. Sí. Hay uno que dice muchas. Espectacular. Bueno, déjenme ver. Obvio, se vamos a ver. Sí. Sí. Las 20 si quiere hacer el próximo congreso allá, tenemos lugar en el complejo. Y genial. No estamos con la municipalidad, que ahora somos privados, así que les abrimos todas las dependencias. Ahí vamos. Estamos buscando dónde hacer el próximo congreso. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que apasionante. 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 Todos los temas. El desfile que contaba Roberto, yo lo vi y se pasó por televisión. Claro, sí, yo también lo recuerdo. Sí, sí, sí. Dale. Ah, nada, también. Bueno, vamos a continuar y después hacemos un plenario. Sí. Oh, es como entrar después del alumno 10, ¿viste? Bueno. Ah, bueno, vamos a ver si empezamos. Gracias, Roberto, por seguir acompañándonos. Igual todo esto se está grabando para poner a disposición más adelante. Y, a ver, vamos a compartir. Esta es la última exposición de esta mesa. A ver si lo puedo poner como... A ver si me permite. Bien. Bueno. Bueno, acá lo que les voy a presentar, no sé si lo alcanzan a ver. Lo que quise hacer para acompañar, digamos, el tema de esta mesa temática, es exponer acerca de una experiencia eh, turística, acá se repitió experiencia, que experimentamos a lo largo de todo el 2024 con un grupo de estudiantes de la Cátedra Práctica Profesional 2 de Turismo. Yo soy la profesora responsable de esa cátedra y la idea es poder ayudar a los estudiantes a que ellos diseñen su propio producto turístico. Lo que le hacemos a los chicos es acompañarlos en todo lo que son las etapas para poder crear su propio circuito, su propio programa. Y el circuito no incluye solamente el seleccionar atractivos, sino también combinar el paseo y los servicios. Por eso es circuito, si no sería simplemente un paseo. Por lo tanto,
un grupo de estudiantes, que acá están los nombres, Fabiana García, Luciana García y Rocío Paillacar, tuvieron la idea desde el inicio de la cursada, en marzo del año pasado, de trabajar las Malvinas, pero el impacto que tuvo en Comodoro Rivadavia, porque Comodoro fue una ciudad muy importante a nivel estratégico en la guerra de Malvinas y dejó huellas. Y se está produciendo desde hace un tiempo todo un movimiento de puesta en valor de Malvinas. Obviamente hubo muchísimos factores que incidieron. Algo que parece anecdótico, pero no es menor, es el tema del Mundial y la canción del Mundial y que habla de los muchachos de Malvinas. Y es como que, por lo menos en nuestra ciudad, hubo como una puesta en valor muy importante de eso y se sintió mucho en los últimos años. Ahí hay un par de fotos referidas a la llamada Guardia de las Estrellas que se viene efectuando en el 2 de abril, donde cada año reúne más gente y cada vez es un evento que pasaba a ser un poco espontáneo, pero hoy por hoy está organizado ya desde el lado de las autoridades de una forma más ordenada y convoca muchísima gente y es por la noche. Nosotros hemos salido de noche, sabemos lo que es el frío de acá de Comodoro y aún así, en abril, y ahí vamos a ver, por ejemplo, el caso de lo que fue el año pasado, porque está la foto. Entonces, la experiencia académica involucró acompañar a estas estudiantes en lo que fue el proceso de cumplir las etapas del programa de cátedra. En principio, trabajamos el relevamiento. ¿Por qué? Porque los estudiantes tenían que saber qué es lo que había. El primer paso siempre para trabajar en el marco de la cátedra es saber qué es lo que hay. Y después ir haciendo una selección, una toma de decisión, donde tienen que sí o sí elegir con qué se van a quedar y qué lamentablemente va a quedar como plan B, en el caso que algo no funcione, o directamente una opción alternativa porque lo pueden enriquecer de otra manera si llegan a solicitarles a alguien que realicen la experiencia en un momento posterior, que eso es lo que estamos trabajando también. Ahí se los voy a contar cuando terminemos. Entonces, retomando, pero tampoco quiero reiterar lo que muy bien expuso Roberto, el tanatoturismo es una modalidad bastante moderna que vincula el turismo con la noción de muerte, también tragedias, y que engloba en cierta manera que dentro de todo, bueno, esto lo vamos a conversar cuando termine, en el momento en que hagamos un pequeño plenario, pero bien dijo Roberto que hay como una cuestión de nominativa que uno encuentra diferentes perspectivas: turismo de cementerios, patrimonio funerario, turismo oscuro. El turismo oscuro fue muy criticado como término porque era como que tenía de una suerte de aspecto como mórbido, ¿no? Y eso es como que enseguida creaba como un recelo en cuanto al turismo. Ya de por sí, asociar turismo y cementerios o turismo en lugares donde hay un cierto respeto por haber pasado una tragedia allí es complicado. Hay mucha resistencia. Así como Cristina nos dijo anteriormente, sabemos que existe una experiencia en el 2017 fue, en la Expo Turismo del 2017. El Expo Turismo es un evento que se realiza todos los años desde la Dirección de Turismo para promocionar obviamente la ciudad como lugar no solamente de paso, sino también como lugar que puede ofrecer diferentes productos para que la gente lo vaya integrando con el paseo hacia otras localidades. Pero ¿qué pasó? 2017 querían hacer una experiencia de turismo oscuro, que sería lo más conveniente en este caso, con la leyenda de la rubia del cementerio, un personaje ficticio, pero que fue generando toda una serie de curiosidad, ¿no? Y la comunidad se rebeló. No se pudo hacer. ¿Por qué? Iba a ser teatralizado, pero no, estaba mal planteado. Y ahí sirve muy bien como ejemplo para trabajar este tipo de modalidades que corren el riesgo de estar contra su propio objeto. ¿Por qué? Porque se supone que el turismo es para mostrar y no para banalizar. Y se corre el riesgo que sin un buen plan de manejo, una buena planificación, atente contra lo que uno realmente pretende mostrar. Ese es el tema. Entonces, las estudiantes eligieron una temática muy delicada para nosotros, muy delicada para Argentina en general, que es la guerra de Malvinas, el conflicto, que es algo que está a flor de piel. Y
me alegra mucho decirlo, por eso lo estoy mostrando, que fue una experiencia fabulosa, y ahora les voy a comentar por qué. Pero volviendo un poquito, retomando lo que nos contó Roberto, es un turismo asociado, el tanatoturismo, que me parece que es el término más correcto, porque es como que engloba más el tema de la muerte, con motivaciones que pueden llegar a asociarse a cuestiones de educación, porque no por nada se habla de los cementerios, o incluso los lugares vinculados con la muerte, como una suerte de museos a cielo abierto. Entretenimiento, pero entretenimiento desde el buen sentido, desde el punto de vista del respeto. Eso es muy importante y lo que estuvimos trabajando con las estudiantes durante todo el año. La cuestión del respeto y el tema de la remembranza. Cuando uno habla de la remembranza, puede hablarse de una remembranza orquestada o una remembranza que está vinculada con algo verídico. Hay veces que para facilitar la interpretación de lo que ha ocurrido es necesario hacer toda una construcción de un relato, de una narración, para que el turista entienda la dimensión de lo que ocurrió en un lugar determinado. Por eso es necesario construirlo, no es solamente llevarlos a un lugar y que lo vean. El guía, y esto lo saben muy bien porque ustedes lo hacen, el guía tiene que ver con ese enlace que hace con la gente que los escucha y lo que están viendo desde una tumba, desde un cementerio, desde bueno, la estatua, la de San Miguel es fabulosa, es hermosa, y bueno, y lo mismo acá. Estamos hablando de cuestiones que necesitan ser interpretadas necesariamente, por supuesto, con algo no improvisado, sino con el mayor de los respetos. Entonces, la construcción de esas narrativas y esos procesos interpretativos hacen que la experiencia turística tenga realmente sentido, que tenga un valor simbólico, que no sea una experiencia más. Por algo es un tipo de turismo especial, que se está aceptando de a poco, pero que hay que trabajar muchísimo para ello. Bien, la pregunta es que cuando uno empieza a construir la narrativa, tiene que saber eh, qué es lo que se está conmemorando. ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar? Eso hay que tenerlo bien claro. La forma del abordaje, hay que acercarse a las personas que están vinculadas con esos elementos, hay que escucharlas, hay que saber y alinear el mensaje que se va a construir con la narración con lo que se espera a la gente que lo hagan, porque si no, se produce como una especie de enfrentamiento, se sufre como una invasión por parte de la gente que ha tenido familiares, y muchas veces familiares, que ya sean que hayan fallecido o no, porque todavía tenemos combatientes de Malvinas que viven en nuestra ciudad. ¿Mm? Por lo tanto, hay que tratarlo con muchísimo respeto. Entonces, existe también, en cuestión de tanatoturismo, la selección que hay que hacer, qué cosas están en condiciones de formar parte de un circuito de tanatoturismo. Porque hay otras que necesitan un trabajo previo, inclusive una protección previa. No todo está listo para acercarse y para hacerlo llegar a un grupo de personas sin una debida preparación o un debido resguardo, porque suelen ser cuestiones que hay que trabajarlas previamente con las personas que van a visitar determinados monumentos. Nosotros tenemos un sector en el cementerio oeste de Comodoro dedicado a los caídos de Malvinas. En este caso, en el caso del año pasado, por una cuestión de horarios no fuimos, pero sí fue relevado. Y para poder acercarnos tenemos que trabajarlo. No se puede acercar, acá está tal. No, no, tiene que ser con el máximo de los respetos. Bien, acá tenemos tres ideas claves, que es pensar al turismo oscuro o el tanatoturismo, que yo prefiero más irme al tanatoturismo, desde una perspectiva pedagógica. Poder educar sin caer en el rol de tratar de ser educador, poder transmitir, ser guía, ser intérprete de un acontecimiento que ocurrió, implica una suerte de manejo de la oratoria, manejo del relato, manejo de poder transmitir una idea a las personas sin dar una clase de historia. Eso es lo que tenemos los guías, que tratar de construir una faceta múltiple donde tenés la obligación de ser anfitrión, de transmitir información, pero también de entretener. Porque si no entretenemos sin caer en la sobreactuación, se hace difícil que la gente nos escuche. Nos apoyamos en muchísimas ciencias, en la antropología,
en la geografía, en la geología, ustedes lo marcaron muy bien con los ejes, ¿sí? Obviamente el nivel de profundidad del guía de turismo va a ser mucho menor en geología que un geólogo, de antropología lo mismo, de historiador lo mismo. ¿Mm? Obviamente aquellas personas que necesitan o que buscan un conocimiento más profundo tienen que ir a un profesional y también es rol nuestro asociarlos con esos profesionales, porque lo nuestro principalmente es ser intermediarios. Nosotros somos intermediarios. Si están contentos o están satisfechos con la información que uno está capacitado para dar, que es multidisciplinaria porque el turismo es multidisciplinario, fantástico. Pero si tienen la necesidad de incursionar en la cuestión geológica, en la cuestión botánica, por ejemplo, porque es todo un área hermosa de los cementerios, por ejemplo, sí tenemos que tener el contacto de enlazar a esa necesidad de información con el experto correspondiente, porque no hay que caer en el error de creer que uno sabe todo. Ahí es donde hay que medir el ego. ¿Mm? Hay que medir el ego. Bien. La cuestión del tanatoturismo como instrumento, ya vimos, educativo y social. ¿El social por qué? Y el social tiene que ver mucho justamente con la temática de este circuito. Memoria y sanación. Muchos supimos, muchos vivimos la cuestión Malvinas como algo que había que olvidar. ¿Por qué? ¿Y por qué perdimos? Básicamente. No se lo hablaba, no se lo hacía referencia. Eh, los combatientes incluso cuando hacíamos las entrevistas nos decían que era como que no los estaban invisibilizados. Y ahora es como que se está viviendo una reivindicación, un reconocimiento. Por eso hablamos de la sanación y por eso hay que hablar de una aproximación bien respetuosa. No, el rol de los turistas es el de agentes activos, transformar a los turistas y darles la posibilidad de que sean agentes que puedan llegar a adquirir, internalizar significados y para eso necesitan la narrativa correcta. La construcción del mensaje tiene que ser con mucho cuidado. Bien, esto brevemente, tampoco quiero expandirme demasiado porque eh, está, está transmitiéndose y también van a contar con ello. Es a modo secuencial lo que fue el conflicto de Malvinas. Lo que ven en la parte superior es el logo del circuito que diseñaron las estudiantes, donde estaba en un color muy característico, a ver, permiso. Disculpen, muy verde que asocia como el de ese color verde oscuro, muy de combate militar, es el fondo y la silueta en negro. Después tenemos una imagen que es de niños agachados debajo de los bancos. Eso era parte de las prácticas que se hacían durante el periodo que duró la guerra. Exacto. Y no solamente ahí. Yo era muy pequeña, pero mis padres me habían dicho, porque nosotros tuvimos el acierto de venir de Buenos Aires a Comodoro a fines del 81. ¿Cuándo estalló la guerra? En el 82. La puntería, una visión espectacular. Bueno, ahí había toques de queda, había que apagar todas las luces, había controles vecinales desde distintos lugares donde tenían que ver que no hubiera nada de luz. Igual, entrevistando a los vecinos, por ejemplo, de uno de los barrios, el vecino encargado de subir a una altura y de controlar eso, decía, en realidad, los británicos tiraban una bengala y ya está. Pero bueno, había que cumplir, digamos, fue una época muy complicada. Y además de cumplir con estas prácticas de ocultarse debajo de los bancos, como se puede ver en la foto, también en los marcos de las puertas, también debajo de las mesas en las casas, buscar resguardo y era una cuestión que la practicaban bastante seguido, porque era una guerra. Uno a veces le cuesta pensar que uno cómo sería vivir en guerra, y por unos meses se vivió en guerra, acá en Comodoro se vivió en guerra y era un lugar estratégico, por lo tanto, éramos un objetivo. Claro. La última foto que se puede ver es la de la eh, Guardia de las Estrellas del año pasado. Sí, está grabado. Está grabado, está grabado. Bueno, fíjense la cantidad de gente que fue concentrando. ¿Mm? Mucha. ¿Eh? La marcha de las antorchas. Fue algo que
fue adquiriendo fuerza a cada año, y esto es del año pasado. Bueno, esto básicamente tiene que ver mucho con algunos de los elementos que seleccionaron las estudiantes. En principio, ubicaron a Comodoro como clave para toda la logística de la guerra. ¿Por qué? Porque a nivel de infraestructura, Comodoro era una ciudad que era la que proporcionaba los mejores recursos, por supuesto. No solamente en cuanto a lo militar, sino también en cuanto a lo sanitario. El hospital regional fue clave en ese punto. Después, el sistema de alertas, las restricciones, es más o menos las imágenes que les contaba. El hospital regional fue clave, fue clave. Justamente hace unos 10 días más o menos se hizo un gran homenaje que estuvo muy lindo a 2 enfermeras de las Malvinas. Sí, muy lindo, fue hace 10 días más o menos. Dieron un discurso, bueno, recibieron un reconocimiento por parte de la universidad y, bueno, dieron un discurso muy conmovedor y después lo repitieron creo que en uno de los sindicatos, sí. Cuando se lo video entero. Sí, qué lindo. Hicieron un reportaje de Sí, bueno, hay una que realmente tiene esa capacidad que transmitía todo, fue la verdad que es fabuloso. Y finalmente el reconocimiento de los héroes, porque eh, uno se pone a ver las fechas del pabellón de Malvinas en el cementerio oeste, estábamos hablando de chicos de 17, 18 años. 17 y 18 años. Sí, así que uno como que le impacta, digamos, los jóvenes que eran, los jóvenes que eran. Yo había hecho un trabajo donde los chicos tenían que averiguar qué edad tenían los chicos que habían participado en la guerra. Y dio un promedio entre 18 y 17. Sí. Por favor, niños. Sí, niños, es impactante. Es impactante. Lo que ven acá es del año pasado, la Guardia de las Estrellas. A ver. Esto fue el año pasado. ¿Dónde es eso? Esto es la Costanera. La Costanera. La Costanera misma que pasamos por ahí antes de entrar, digamos, a la zona del puerto. Bueno, por allí. ¿Eh? Donde está el ex hotel de turismo, por ejemplo, que pasamos, una estación de servicio, y está el Lucania enfrente, el Hotel Lucania, y los centros de información pública y los centros culturales, sí. Ahí está el tanque, una estatua, una placa conmemorativa, y ahí es donde en general se hace un escenario por parte de las autoridades donde se realiza el discurso correspondiente y se hace la concentración de la gente con las antorchas. La vigilia, creo que se dice, del 1 al 2 de abril. En la propuesta de circuito, siendo ahora ya más concreto, como para ir cerrando, inició en la universidad. Esto se desarrolló el 16 de noviembre del año pasado, después de un trabajo de todo el año de las estudiantes, con la gente de historia, también que los ayudaron muchísimo, y bueno, y esto es justamente lo final que quiero remarcar, y eso la verdad que fue un orgullo porque implica lo bien trabajado que estuvo. El inicio fue en la universidad y luego se recorrieron distintos puntos del barrio de zona norte. Uno, la perspectiva del control que se hacía en los toques de queda, o sea que tuvimos que ir a una colina, una meseta, en realidad, colina no, perdón, mi profesora de geografía y geología, a una meseta, y se veía todo el barrio desde una altura donde realmente si había una luz se veía. Se veía. Después fuimos a un sector del kilómetro 3 donde hay monumentos históricos y patrimoniales con su debida interpretación. Hubo que elegir porque había muchísimos más elementos que quedaron afuera. ¿Por qué? Porque había que seleccionar. Tranquilamente se pueden hacer más propuestas al respecto, y un grupo de alumnos de este año los quieren retomar. Yo creo que Comodoro se merece, digamos, tener una oferta permanente con esta temática. Y justamente por los motivos que hablamos acerca de lo que puede ofrecer un tanatoturismo bien planificado. El casco céntrico resultó ser uno de los lugares más ricos para poder hacer esta interpretación. El hospital regional, desde un punto panorámico, que no los he llevado, pero podría llevarlos, monumentos a Malvinas en toda la zona de la Costanera, y la sala histórica de las líneas aéreas del Estado,
que es una sala histórica muy pequeña, que después si quieren les paso fotos, donde no se lo conoce tanto. Y está en pleno centro. ¿Saben dónde está la oficina del ADE? Al lado del Comodoro Hotel. Al lado del Comodoro Hotel, lo tienen ahí. Lo tienen ahí. Es fascinante, pero bueno, no está, hay que pedirlo para que lo abran al público. Yo creo que es algo que hay que hacer un trabajo al respecto. Bueno, el final, después de un recorrido que involucró, bueno, la parte lúdica, pero siempre relacionado con la recreación para mantener, digamos, Una memoria viva. una buena vida para mantener el interés, porque ustedes lo saben, que trabajan con turistas, tienen que mechar no solamente dar toda la información, sino también tratar de realizar algunas cuestiones lúdicas, participativas y demás. Eso fue, digamos, todo lo que fue el traslado hacia la sede de veteranos que queda en la zona sur de la ciudad. Lo que fue ese cierre fue fabuloso porque muy generosamente los veteranos nos dieron una charla. Desplegaron a lo largo de toda una mesa que estaba puesta como en U, todo el material periodístico, fotográfico, libros que ellos tenían. Lo desplegaron para nosotros. Todo eso lo tengo documentado. Las chicas hicieron un trabajo fabuloso y además, bueno, lo más valioso de todo fueron los relatos que nos hicieron. Y sí, porque la mayoría de las ciudades han optado, viste, para el Día de Malvinas y demás, de apelar a los testimonios orales. En Rafaela hay unos cuantos chicos que participaron en la guerra y son convocados. Sí, pero hay que tener mucho cuidado como Sí. uno lo maneja, porque Sí. hay muchos sentimientos a flor de piel, Sí. así que hay que trabajarlo con mucho cuidado. Lo que puede ver acá en la imagen, y esto ya estamos cerrando, son algunos de los elementos que quedaron fuera, pero que pueden ser parte de una propuesta vinculada a la temática de Malvinas. En el kilómetro 12, recordando que el kilómetro 0 es la estación de ferrocarril, ustedes, los que están alojados en el Hotel Austral, les queda al lado. En kilómetro 12, yendo hacia el norte de la ciudad, hay un museo que hay que solicitar exclusivamente que lo abran porque no es de horario permanente y tiene colecciones sobre la guerra y la historia militar local. Acá tienen una imagen aérea y uno de los elementos que están en el exterior, en la muestra externa. Después hay otro museo, no sé por qué se repitió recuerdos. Uno de los museos que tuvieron una inauguración bastante reciente. Es un museo eh, llevado a cabo por un señor que simplemente era aficionado a recolectar elementos históricos. Es un museo precioso que se llama Museo de los Recuerdos. Si quieren, después les mando el Instagram o el Facebook con el que se manejan. Abre todos los días, un rato por las tardes, y justamente a partir de la donación de muchísimas personas estuvo abriendo habitaciones temáticas. Es una casa particular transformada en un museo. La parte más grande es como una pulpería, pero adentro de la casa tiene una sala dedicada a Malvinas con todas revista Gente, de aquella época. Además, bueno, acá lo van a ver cuando puedan ver la transmisión, la indumentaria, las armas, el equipamiento y demás, y muchos excombatientes se acercaron, bueno, y en el Facebook aparecen con la foto tomada. Eso es la verdad que un lugar muy lindo porque aparte le ponen mucho empeño, mucho cariño. Y otro elemento que no pudimos incorporar, pero que es algo que no conoce mucha gente, es una trinchera que queda en una zona aledaña al aeropuerto. Sí, tenemos una trinchera, pero cuesta mucho acceder, no tuvimos respuesta, ya lo lograremos. ¿En algún lugar privado? No. Complicado, lo entendemos. Sí, la seguridad aeroportuaria nos dijo, sí, claro. Claro. Sí, bastante. Las estudiantes lo conocieron, nos sacaron fotos, todo. Yo no pude ir el día que hicieron el reglamento, pero obvio, en algún momento. Bien, las conclusiones con respecto a este proyecto. Estas son las chicas, estas son mis chicas. Sí, por supuesto. Sí, estuvieron, a ver. Bueno, las chicas,
acérquense, no hay problema. Las chicas lo que hicieron, estas son mis estudiantes, hicieron una remera. Sí, claro, claro, todo del color. Esa es una de las pautas que tienen que cumplir. Sí, 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 todos los años tenemos proyectos similares. Y ahí, esto es parte de los souvenirs. Armaron llaveros, armaron pines, calcos. Esta es una imagen de los veteranos que nos recibieron. Acá está la parte de la mesa, ¿no? Esta está parte de la mesa, ¿no? Este parte sí, son las sí, fotos, en sí. otras partes tenían toda la documentación. La verdad que fue muy satisfactorio ponerlo en valor en una instancia como esta. Yo creo que lo merece y se lo merecen. Y es justamente una de las intenciones que tenemos dentro de la carrera de turismo, de poner en valor aquellas cuestiones que de alguna otra manera no se conocen. Es una deuda pendiente. Así que Qué lindo trabajo. sí, esto después se los voy a poner en una mejor calidad de imagen, es parte de la folletería que tenían que diseñar del circuito, exacto, como un tríptico. Igual de todas formas, tienen que hacer un ejercicio de hacer un Instagram, que es lo que más se usa hoy por hoy, los Instagram, siempre aclarando con la leyenda de que no Le pide de son todo. Sí, La profe sí lo malvada, sí. Pero Pero además aprobaron. tienen que ser. Y además, Sí, si no aprobaron, no, y mira. además las contrataciones. Tienen que hacer todos. Y sí, sí es un año. Aquí está cada uno de los puntos que involucró esta propuesta, este recorrido, tal cual. Dónde empiezan, dónde terminan. Respetan el color siempre, está bueno. Sí, sí, eso es No, parte está de. muy bueno. Bueno, en otro año, en el 2018, fue la Aeroposta. Estaban todos con el color rojo. Hermoso fue. Fue hermoso, fue hermoso. Así que, Felicitaciones. bueno. Bueno. No, sí me estaba diciendo, pero quería terminar con feliz. Sí, por supuesto. Y ahora, bueno, y ahora estamos cerrando. Finalmente, gracias Roberto por acompañarnos durante todas estas exposiciones. Muy interesante tu trabajo. Bueno, Egipto creo que es lo primero que uno asocia con la cuestión del tanatoturismo, por más que los residentes de allá medio que no lo Viven con los aceptan, muertos. pero, ¿Por qué está pero bien? es parte de ellos. Es Es parte, es parte. Así que muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto. Los invito. Fueron propuestas muy diferentes que adoptamos, Gabriel, con la Cruz del Palo, estuvo muy interesante. Ya sabemos dónde ir en Mercedes cuando vayamos. Y bueno, ustedes, la verdad que fue un placer escucharlos porque se vio toda una planificación muy bien armada. ¿No? Tienen sí, Eso llevó varios años es todo que esto. lleva, Son los San Pedro de Azul. Sí, tenemos la de todos lados, si querés ver. Sí, totalmente, porque no es fácil. Creo que No, ustedes no lo es nada saben. fácil. Es Nada muy fácil. difícil. De que no, ¿Cómo? que cuando vas a hacer una de las cosas que vas a dar, digamos que la función del guía es que no se aburra esa persona. Digamos. Entonces, mantener, digamos, La atención. entonces, Sí. digamos, que tenerlos ahí, digamos, en esa postura de interés continuar es una Sí, y cosa de programar cómo hacer las visitas, por dónde ir, qué primero, qué después. cómo concatenar las cosas, que tenga sentido. No es, y tampoco repetir recorridos, No, hacer algo lúdico sin irse demasiado del eje, que Claro. esté adelante la guiada, hacerlos participar, eso es muy importante. No hablar todo, hacerlos participar, bueno, dónde detectan y ahí que detecten, por ejemplo, dónde ven símbolos masónicos y que los elijan. ¿Y por qué te parece que es masónico? ¿Qué es eso? Que lo describan. En la medida que la gente se involucra desde el punto de vista de los sentidos, de todos los sentidos, es donde más se va a generar esa remembranza. La gente recuerda cuando fue, Feedback que tenga que estar constante. cuando la persona sale de un estado pasivo y puede involucrarse, es cuando más va a recordar lo que ustedes le proporcionaron. Por eso hablamos de turismo como una experiencia. Una experiencia que hay que diseñarla y que hay que construirla. Me acuerdo, y esto me voy un poco de tema, que una de las experiencias que diseñaron chicos en Puerto Madryn fue explicarnos cómo era la anatomía de una ballena. Y para eso les pidió, por ejemplo, vos, te daban una vara y tenía que dibujar en la arena la forma de la cola de la ballena. Y ahí empezaban a desentrañar, es llevarlos, es construir una narrativa que sea entretenida. Y eso es muy difícil.
muy difícil, porque aparte cada uno tiene su estilo. Lo que le sale bien a uno no le sale bien a otro. Los grupos también son distintos. Los grupos son muy Los distintos. intereses son distintos. Claro, eso implica que uno tenga que construir una matriz de datos que tenga que estar siempre, pero la forma en la cual la transmitís, tenés que tener plan A, B y C, porque Sí. los grupos son distintos y las dinámicas son diferentes. ¿No? Entonces, no sé Sí, si hay lo vas evaluando a medida que van. Sí, 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 sí. Y bueno, tener el tanatoturismo como me gusta la palabra. Igual Nataturismo. Tanatoturismo. tanatoturismo. Muerte y turismo. Sí, sí, Sí. sí, tanatoturismo. Pero a veces no es lo trágico lo del No. Tánatos, porque Tánatos era, en realidad es el dios de la muerte, es un dios griego que es hermano de Himnos. Entonces del sueño. Entonces, te dicen que es un ensayo de la muerte, ese himno, y que además tiene que ser una muerte tranquila, no es Claro. la violencia que va ahí. Sí. Por eso que el ensayo es el hermano, Claro. y lo otro será la muerte. Claro, O el, exactamente. exactamente. Y No, yo voy a mirar todos los videos porque no alcancé a ver. Estaban aquellas entonces indudablemente la mañana y a la tarde. Bueno, Sí. entonces vas Así a que poder ver voy la... a poner con la las grabación. visitas que haces, ¿Está bien? con todas las visitas que haces. La verdad es que acá no, tenemos muchas colectividades acá, pero la británica no es una de las más numerosas. Hay muy poco. Lo que tenemos acá es corrientes corrientes migratorias de los sudafricanos, los Boers, Mira así vos. como los galeses, son característicos. No, de Cristina, la chica que estaba ayer, que nos presentó una rubiecita. Puede ser. ¿Quién sería? Vinieron dos alumnas de Estuvieron Cristina. esta mañana las mismas chicas que estuvieron ayer. Estas son descendientes. Del profesorado de historia, una rubiecita. Esta. Sí, sí. Sí, sí, sí. Estuvieron esta mañana también las vi. Sí. No, la mañana estuvieron. Porque nos decía, nos dijo el apellido y todo. Después al mediodía se fueron, vinieron a saludar. Esa chica. Ya se fueron a dar clases. A ver, voy a cortar un segundito porque ya. Roberto, ahí ya. Roberto, te vamos a despedir. Tenemos que cortar la transmisión porque ya tenemos que liberar el espacio. Bueno, listo. La tarde. Listo, ha sido Y un gusto. muchas gracias. Muchas gracias. Nos Listo. vemos entonces. Seguimos en la corte 2.